Muchas gracias por dejarme estar aquí con ustedes esta mañana. La verdad me siento muy animado, sobre todo porque hemos estado teniendo esta serie de clases de Eclesiastés que la verdad a mí me han servido muchísimo. Hay mucho que aprender de esta serie de clases. El día de hoy vamos a estar viendo el capítulo 7, ¿ok? La clase se titula El punto medio. Acompáñenme en una oración. Señor y Dios Padre que estás en el cielo, muchas gracias Señor por esta mañana, por permitirnos servirte Señor al Ministerio de Jóvenes. La verdad me la estoy pasando increíble. Gracias por darnos las capacidades, gracias por darnos los dones. Y Señor, yo te pido esta mañana específicamente por el mensaje, que sea profundo Señor, que llegue muy profundamente en los corazones de mis hermanos. No quiero ser yo quien hable Señor, me pongo en tus manos, quiero ser tu instrumento. El que mejor sabes tocar. Quiero dejar hablar al Espíritu, Señor, para que pueda expresar de la mejor manera tu palabra. Gracias, Señor, quédate en control y es a través de las manos de tu Hijo Jesús en quien yo dejo esta oración. Amén. Perfecto. Bueno, ya tenemos nuestra Biblia abierta en el versículo 7. Ok, los espero. ¿Mande? Ok. ¿Listos? Va. Que un perfume costoso, y el día que morimos es mejor que el día que nacemos. Vale más pasar el tiempo en funerales que en festejos. Al fin y al cabo todos morimos, así que los que viven deberían tenerlo muy presente. Es mejor el llanto que la risa, porque la tristeza tiende a pulirnos. El que es sabio piensa mucho en la muerte, mientras que el necio solo piensa en divertirse. Es mejor ser criticado por un sabio que alabado por un necio. La risa del necio se apaga enseguida, como los espinos que crepitan en el fuego. Eso tampoco tiene sentido. La extorsión vuelve necio al sabio y el soborno corrompe el corazón. Vale más terminar algo que empezarlo. Vale más la paciencia que el orgullo. Controla tu carácter, porque el enojo es el distintivo de los necios. No añores viejos tiempos, no es nada sabio. La sabiduría es aún mejor cuando uno tiene dinero. Ambas cosas son de beneficio a lo largo de la vida. Versículo 12, la sabiduría y el dinero abren casi todas las puertas, pero solo la sabiduría puede salvarte la vida. Acepta el modo en que Dios hace las cosas, porque ¿quién puede enderezar lo que Él torció? Versículo 14 y final dice, disfruta de la prosperidad mientras puedas, pero cuando lleguen los tiempos difíciles, reconoce que ambas cosas provienen de Dios. Recuerda que nada es seguro en esta vida. ¿Ok? Va. Lo que acabamos de leer es un bloque de escrituras, es una serie de dichos, de reflexiones que nos exhortan a a la prudencia y nos mantienen lejos de extremos peligrosos. ¿Cómo es? Ok, va. Ok. Esto que acabamos de leer se titula Sabiduría para la vida. Ahora sí, podemos comenzar dando pie con esto a lo que es la clase. Ok, vamos a comenzar en el versículo 15. Todo este bloque, desde el versículo 15 hasta el versículo... Habíamos escuchado en los 10 mandamientos, honra a tu padre y a tu madre y yo te daré una larga vida en la tierra. Ciertamente esta promesa sí se cumple en varias ocasiones, pero hay otros casos en la Biblia en los que no se cumple. Recordemos el caso de Abel y Caín. El justo, el recto, Abel, murió asesinado por su hermano Caín. Cuando Caín, hasta donde sabemos, tuvo familia, vivió una larga vida, ¿no? O sea, entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿cuál es la lógica en esto? Ok, voy a leer una escritura en Salmos. Ahí está, Salmos 73 del 12 al 14. Ahí la tenemos para que no pierdas el enfoque en Eclesiastés. ¿Sale?
mañana me trae dolor. En este momento el salmista, quien conocemos es David, está molesto, está enojado, no sé, su corazón no está tranquilo porque dice, entonces ¿de qué me sirve? Entonces ¿de qué me sirve ser discípulo? Todo, mi corazón lo mantuve puro en vano. Sufro todos los días, ¿no? O sea, sufro persecución. Entonces, ¿qué hago? ¿Ok? Si la obediencia a la ley de Dios es en vano o fue en vano, ¿por qué molestarse? ¿Por qué no dejarlo? ¿Por qué no dejar la vida de un discípulo? Ok, los cristianos de hoy enfrentamos esta misma cuestión, esta misma pregunta, al ver que otras personas pues, les va perfecto, ¿no? Y a nosotros pues a lo mejor sufrimos. Sin embargo, ahorita vamos a ver en las siguientes escrituras, no es una respuesta ser malo, no es una respuesta entregarse a la vida de pecado. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Perfecto. Continuamos en los siguientes 2 versículos de Eclesiastés capítulo 7, versículos 16 y 17. Sigo leyendo la Nueva Traducción Viviente. Así que no seas demasiado bueno ni demasiado sabio. ¿Para qué destruirte a ti mismo? Por otra parte, tampoco seas demasiado malo. No seas necio. En otras versiones dice, no seas tonto. ¿Para qué morir antes de tiempo? Perfecto. ¿Qué quiere decir entonces Salomón con no seas demasiado justo? A primera vista este consejo parece ir en contra de las enseñanzas de Jesús, ¿no? O sea, tú dices, pues, a mí Jesús me dijo que sea justo, ¿tú por qué me dices que no? O sea, ¿sí me explico? Pero hay que tener en cuenta el contexto. Algunas personas, algunos escritores, han querido darle como este contexto o esta interpretación de no seas demasiado farisaico o no seas como un fariseo. Todos sabemos aquí que es un fariseo, ¿no? Ok, pero esta interpretación es incorrecta. El contexto no permite dar esta interpretación. Muchas personas dentro de la iglesia suelen pensar que las personas que sufren o las personas que mueren jóvenes, siendo discípulas obviamente, es porque algo escondían, ¿no? Tenían pecado, no habían confesado, cualquier cosa, tenían una doble vida y Dios los está castigando. Esto está en lo incorrecto, ¿ok? ¿Por qué? Primeramente porque Dios no castiga. Y segundo, no tiene nada que ver. Ok, las personas ven esta anomalía y dicen, no, entonces yo me voy a esforzar en ser más justo. Si antes yo hacía estas cosas, ahora ya no las voy a hacer porque esta persona sufrió por esto. ¿Ok? ¿Sí me explico? Empiezan como a querer brincar más, a ser más justos, más sabios, más... Y no, esto es incorrecto. Buscar, más bien, es como presunción buscar la perfección siendo un discípulo, porque realmente es negar las limitaciones humanas. Es de eso de lo que se llama el bloque de escrituras, ¿no? Lo que vimos, los límites de la sabiduría humana. Estamos negando nuestra propia naturaleza. ¿Por qué? En el versículo 20, recordemos, no hay una sola persona en la tierra que siempre sea buena y nunca peque. ¿Ok? Ser demasiado justo solo es egoísta. Solo es egoísta pensar que cumpliendo los ideales de rectitud vas a prolongar tu vida. ¿Me explico? No conoces el plan de Dios, no sabemos cuál es el plan de Dios. No sabemos si vamos a vivir los 80 años, que es la esperanza de vida aquí en México, o no sabemos si vamos a vivir solo 20. No, ¿ok? Es egoísta pensar, porque además no se puede. Somos humanos, es imposible para nosotros mantener una vida recta. Una vida de pecado, eso sí es evitable, y ahorita lo vamos a ver. Pero hay que entender cuáles son nuestros límites, ¿ok? Aunado a esto, Salomón nos plantea el problema de pasarse de listo, que es lo que ya vimos, no seas demasiado sabio. Buscar la sabiduría en Dios no está mal, ojo, es importante, de hecho, la sabiduría, ahorita lo vamos a ver en un versículo anterior, es muy importante la sabiduría, ¿sí? Pero lo que aquí está diciendo Salomón y con lo que está peleado es no la busques en exceso, no te enajenes, no te obsesiones con buscar la sabiduría, porque tampoco es posible y ahorita lo vamos a ver. Ok, recordemos lo que dice Eclesiastés 1:18. Aumentar el conocimiento solo trae más dolor, ¿ok?
El versículo 17 dice, ¿para qué? Digo, el 16, perdón, el 16, la parte B dice, ¿para qué destruirte a ti mismo? Solo un poquito de sabiduría basta para seguir en el camino de Dios, no necesitas buscar más. Cuando buscas más es porque tienes otra motivación. Y cuando tienes otra motivación es cuando empieza el dolor, ¿ok? Recordemos, Proverbios 18 dice, Proverbios 16, 18 dice, el orgullo va antes de la destrucción. Hay que fijarnos en cuál es nuestra motivación al buscar la sabiduría en Dios. Si ciertamente es para seguir en su camino, está perfecto, no hay problema. Al contrario, creo que es hasta producente, ¿no? Pero si tenemos una actitud de sacarle ventaja a Dios, lamentablemente nos estamos engañando a nosotros mismos, ¿ok? Ahora, el autor nos plantea la otra cara de la moneda. Ya vimos que no hay que ser demasiado justos ni demasiado sabios. Vámonos al otro extremo. No seas demasiado malo. Literalmente, no seas malo. No te entregues a una vida de pecado sin sentido. No te entregues a una vida de pecado deliberada. No tiene sentido. Apuntar a una vida de pecado deliberada es ser tonto, lamentablemente, pues podrías morir antes de tiempo. Piensa en, a lo mejor, los pandilleros, que luego a veces están aquí en, no sé, Santa Marta o no sé. Tienen su grupito ahí, ¿no? Y luego a veces hay peleas, ¿no? Hay bronca, ¿no? De golpes, con navajas, con pistolas, con armas de fuego. Estas personas que están en las pandillas mueren jóvenes. Yo tengo 17 años, yo ya puedo formar parte de esa pandilla, ¿no? Me pueden matar ahí. No me voy a entregar a una vida de pecado porque es peligroso. Me puedo morir antes de tiempo, ¿no? Ahí sí yo estoy acortando mi propia vida. Mientras que algún pecado en la vida de todos es inevitable, aquellos que abrazan el mal como una forma de vida van a ser destruidos por él. ¿Ok? Vamos a al siguiente versículo, el versículo 18. Este es muy importante. Ok, ya vimos qué es lo que no debemos hacer. Ya vimos los dos extremos. Entonces, ¿qué hago? Ok, aquí está. Presta atención a estas instrucciones, porque todo el que teme, y me encanta esa parte, todo el que teme a Dios evitará caer en ambos extremos. Si puedes subrayarlo, por favor. Es muy importante. Aquí está la respuesta. No voy a ser demasiado justo, no voy a ser demasiado malo. Voy a temer a Dios. ¿Ok? Voy a temer a Dios. No hay que buscar la sabiduría en exceso, no hay que ser malo, pero sí hay que temer a Dios. Temer a Dios nos dará la victoria en ambos extremos. ¿Ok? Esa es la respuesta. Continuamos en el versículo 19 y es por esto que les digo que Salomón no está peleado con la sabiduría. Salomón al contrario, de hecho, en todo lo que vamos a ver, Salomón estuvo buscando la sabiduría como loco, de cualquier forma. Un solo sabio es más fuerte que 10 ciudadanos prominentes de una ciudad. Un ciudadano prominente, ¿qué es? Es un gobernante, es alguien que tiene liderazgo, ¿no? Entonces, un solo sabio, una sola persona sabia es más importante, o ¿qué dice? Más fuerte, que 10 gobernantes, imagínense. O sea, la sabiduría de verdad nos da mucho poder, nos da mucho discernimiento para tomar buenas decisiones obviamente que le agraden a Dios. Entonces, aquí está la respuesta, busca la sabiduría, no tiene nada de malo, pero no te enajenes, no te obsesiones, porque eso no te va a llevar a ningún lado. ¿Ok? Hay una realidad delante de este versículo, es en el versículo 20 que ya vimos. Hasta los más sabios pecan. ¿Ok? Entonces, no tiene nada de importante o especial ser un súper sabio, porque finalmente igual vamos a caer, ¿no? Ok, continuamos en el siguiente versículo, versículos 21 y 22. Aquí pasamos a un bloquecito un poquito diferente, pero igual sigue siendo muy importante. No escuches conversaciones ajenas a escondidas, pues podrías escuchar que tu siervo te maldice. Pues sabes bien de las veces que tú mismo maldijiste
a otros. Ok. Esta escritura me encanta porque reafirma todo lo que ya vimos, ¿no? Todas las personas te van a maldecir, van a ver por tus fracasos, no van a ver por tus logros. Todo lo que hagas mal, y más si eres un discípulo y saben que eres un discípulo, van a ver por tus fracasos, te van a maldecir, ¿ok? Pero recordemos, no somos las víctimas, nosotros también lo hemos hecho, ¿ok? Recuerda la vez que en alguna discusión, me voy a poner de ejemplo yo, en alguna discusión fui ofensivo, traté mal a la persona con la que estaba hablando, fui grosero, la quise tratar como inferior o simplemente la quise lastimar físicamente, ¿no? Que creo que todos hemos tenido ese pequeño impulso en algún momento. Nadie se salva, nadie es perfecto. Todos en algún momento hemos pecado, tanto las demás personas como nosotros. Eso nos hace imposible ser justos y ser perfectamente sabios, ¿ok? Ahora sí, pasamos al versículo 23. Siempre hice todo lo posible para que la sabiduría guiara mis acciones y mis pensamientos. Siempre. Me dije, me propongo ser sabio, pero ¿qué creen? No funcionó, ¿ok? No funcionó. ¿Por qué? Porque no la encontró. Siempre, y dense cuenta de la motivación de Salomón, siempre quise que la sabiduría guiara mis acciones. Eso está perfecto, pero no funcionó. No pudo. En este momento, Salomón está siendo abierto con el lector, ¿no? Yo busqué la sabiduría, te comparto que la busqué, quise hacer que las acciones fueran guiadas por ella, pero no funcionó. Ok, ciertamente no logró encontrar la sabiduría hasta ahorita, pero sí encontró una forma de vivir con la paradoja de que las cosas buenas le pasan a las personas malas. No, sí lo dije bien, las cosas buenas le pasan a las personas malas, sí, y las cosas malas le pasan a las personas buenas. Ya encontramos cómo vivir, teme a Dios. Gracias, Salomón, encontraste eso en tu búsqueda de la sabiduría, ¿no? Nos advirtió que no dejáramos que esta paradoja nos hiciera tomar una decisión o una forma de vida incorrecta. Y eso está perfecto. Nos hizo darnos cuenta también de que no todo el tiempo podemos ser perfectos. Ok. Aquí está, clarísimo. La sabiduría siempre está lejos y es difícil de encontrar. Ahí está la respuesta del por qué no encuentro la sabiduría. Está lejos, es complicada, ¿ok? Es como cuando vas tú al mar y ves desde la arena, ves el horizonte, ¿no? Y no ves absolutamente nada. Ahí está la sabiduría. O cuando ves al fondo y no ves absolutamente nada. Ahí está la sabiduría, ¿ok? Es muy difícil, la verdad. Nos expresa, ok, entonces, ¿quién puede encontrar el porqué de las cosas? ¿Quién puede saber por qué pasan las cosas? ¿Quién puede saber por qué existe esta paradoja que ya tocamos? ¿Quién puede saber por qué una madre cristiana muere con su hijo en los brazos mientras un asesino serial vive hasta los 60, 70 años? ¿Quién puede saberlo? Nadie. No es posible encontrar el porqué de las cosas. No sabemos cuál es el plan de Dios, ¿ok? No lo conocemos. Nadie sabe. Recordemos Isaías 55, 8. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. ¿Ok? No sabemos por qué pasan las cosas. No sé por qué un familiar muere. No sabemos. Simplemente sabemos que es plan de Dios. ¿Ok? Sabemos que Dios lo permite. ¿Por qué? Porque necesitamos crecer en algún área. ¿Ok? Va. Eclesiastés 7:25. Seguimos con la sabiduría. Busqué por todas partes, decidido a encontrarla y entender la razón de las cosas. ¿Ok? Siguió buscando, no se ha rendido. Me había propuesto demostrarme a mí mismo que la maldad es una tontería
y la insensatez es una locura. Ok, aquí vemos que Salomón como que ya se rindió con la sabiduría, ¿no? Pero no se quería ir con las manos vacías. Es decir, Salomón era un aferrado, ¿no? O sea, quería encontrar lo que fuera, pero quería encontrar algo. Me había propuesto demostrarme a mí mismo que la maldad es una tontería. Que creo que es más difícil que encontrar la misma sabiduría, ¿no? O sea, lo que es una tarea aún más grande. Se nos plantea la siguiente pregunta que creo que todos hemos escuchado en algún momento, y más siendo discípulos. Si Dios existe, ¿por qué hay maldad en el mundo? Ok, esta pregunta, no sé, me brinca, me hace sentir como inquieto, porque las personas no tienen otro argumento más que ese, para, minimizar a Dios, ¿ok? Sin embargo, aquí tenemos la respuesta. Recordemos que la maldad no es una obra de Dios, y lo vamos a ver al final en la escritura final. La maldad no es una obra de Dios, es una obra de nosotros. Entonces, ¿por qué existe la maldad? Porque existimos nosotros. Y nosotros existimos para que exista la maldad. ¿Ok? Dentro de, el siguiente versículo, vamos a ver cómo se ve una tentación. Vamos a ver por qué es que la maldad entra en nuestros corazones. Versículo 26. Descubrí que una mujer seductora es una trampa más amarga que la muerte. Su pasión es una red y sus manos suaves son cadenas. Me encanta esta parte. Los que agradan a Dios escaparán de ella. Gracias. Pero los pecadores caerán en su trampa. Ok. Sencillo, lo que ya les había comentado hace rato. Así se ve la maldad. Así se ve una tentación. Así se ve cuando nosotros estamos así de caer. Pero no es la única forma en la que podemos caer. Eso es para los hombres. Vámonos con un pecado un poquito más universal. Ver pornografía al principio parece divertido, ¿no? O sea, órale, ¿no? Se siente chido. Incluso hasta la ciencia lo dice, ¿no? Es que libera dopamina en el cerebro y te hace sentir feliz. Ok. Sigue siendo una adicción. Sigue siendo algo a lo que tú te esclavizas, a lo que tú regalas tu vida. Y se los digo por experiencia propia, eso es algo muy difícil de soltar, ¿ok? Se los digo por experiencia propia, estuve meses luchando con eso. Es difícil y es como cualquier otra adicción, cada quien tiene una debilidad. No sé, pueden ser las apuestas, pueden ser, no sé, incluso la comida, ¿no? Cada quien tiene una maldad personificada, cada quien. Y eso es lo que debemos aprender a reconocer cuando estamos así de caer. Es un foquito de alerta chiquito, pero que ahí está, intermitente, que nos está avisando, vas a caer. Pero me encanta porque esa escritura, y en esta iglesia no somos pesimistas, los que agradan a Dios escaparán de ella. Ok, tengo tentaciones, tengo problemas, tengo debilidades. ¿Cuál es la respuesta? Agradar a Dios. ¿Cuál es la respuesta? Temer a Dios. Ese es nuestro único camino, no podemos caer en ningún extremo. Es ese. Teme a Dios, agrada a Dios, haz lo que a Dios le agrada, a su voluntad. Es sencillo, es claro, ¿ok? No hay otra escapatoria, no hay otra salida, no es de que le pagas 2,000 al diablo, déjame en paz, no. No, ahí está. Solamente agradando a Dios van a escapar de su tentación, pero los pecadores caerán en su trampa. No seremos víctimas de un destino desagradable si nos mantenemos con un temor de Dios vigente, si nos mantenemos con un temor de Dios fuerte, estable y bien alimentado. Es por eso que nuestra fe se basa en la lectura y en la oración. Si estamos débiles en alguno, ¿creen que el temor de Dios existe? Versículos 27 y 28. Llegué a la siguiente conclusión, dice el maestro. La descubrí después de analizar la cuestión
desde todos los ángulos posibles. Ok, voy a detenerme aquí poquito. Algunas personas se puede prestar esto a una mala interpretación. Descubrió la conclusión, no la sabiduría. ¿Ok? Desde todos los ángulos posibles. Aunque lo he investigado una y otra vez, veo que aún no encuentro lo que buscaba. No encuentra la sabiduría. Hay un solo hombre virtuoso entre 1000, pero ninguna sola mujer. Ok. Es importante aclarar. Una persona que no conoce el contexto de la Escritura puede pensar que Salomón estaba siendo un tanto misógino, ¿no? Un tanto machista. Ok, encontraste un hombre, pero ¿por qué no a una mujer? No se refiere a eso. Nos podemos dar cuenta de que el comentario de Salomón es un comentario hiperbólico, hipérbole. Para los que no sepan qué es la hipérbole, en el sentido literario, dice aquí, figura retórica de pensamiento que consiste en aumentar o disminuir de forma exagerada lo que se dice para probar un punto. Esa es la hipérbole. Es como cuando dices, es que te he dicho 1000 veces, es que te he dicho 8000 veces que no lo hagas así. Le has dicho máximo unas 30 veces. ¿Me explico? Esa es la hipérbole. Eso es lo que está usando Salomón aquí. Entre tantas personas, entre miles de personas, solo he encontrado a una que es recta. No está haciendo distinción entre mujeres y hombres, no. Todo el grupo de personas, solo encontré a una persona que es justa. ¿A qué voy con esto? ¿A qué va Salomón con esto? Es complicado ser justo. Es más difícil que encontrar tus llaves, ¿no? Cuando traes prisa. Ok. Es difícil ser justo. ¿Por qué? Porque sabemos cuál es nuestra naturaleza. Conocemos nuestros límites. ¿Ok? Ahora, aclarar que no habla sobre una persona sabia. Habla sobre una persona virtuosa. Es decir, una persona con muchas virtudes, una persona recta, una persona que no peca, una persona que no lleva una vida de pecado deliberada. A eso se refiere con hombre o persona virtuosa, no a una persona, no sabia. Eso es lo que es complicado de encontrar. Seguimos en el versículo 29 y final de este capítulo. Sin embargo, sí encontré lo siguiente. Dios creó al ser humano para que fuera virtuoso. Wow. Dios nos creó sin mancha. Pero cada uno decidió seguir su propio camino descendente. Es nuestra culpa que haya maldad en el mundo, como ya les había dicho. Dios nos creó para ser perfectos. Dios nos creó sin mancha. Dios nos creó para ser wow en el mundo. ¿Y qué hicimos nosotros? Rechazar esa oportunidad porque el pecado, la manzanita se veía más rica, ¿no? Ok, ahí está. Y sigue aplicando en nuestras vidas, en nuestros tiempos. Nosotros nacemos, obviamente cuando estamos bebés, pues nacemos sin mancha, ¿no? No existe eso del pecado original. Nacemos sin mancha. Vamos creciendo y vamos escogiendo nuestro propio camino descendente con nuestras propias debilidades. ¿Ok? Así de sencillo, es muy sencillo. Entonces, si es necesario que las cosas malas pasen, ¿por qué le pasan a los jóvenes? Si es necesario para el plan de Dios que las cosas malas sucedan, si Dios lo permite, ¿por qué se lo permite a los jóvenes, ¿no? Que tienen una vida por delante, que tienen mucho por vivir, estudiar, conocer. ¿Por qué? Recordemos el caso, la historia más conocida de la iglesia, el caso de Jesús. Jesús vivió hasta los 30 años, 33 creo. Es un tercio de vida de la esperanza de vida en México, ¿no? Tú ves a una persona de 33 años y le dices, wow, eres muy joven. Porque está joven, ciertamente, tiene mucho por vivir todavía. A esa edad no tienes a lo mejor una aspiración, a esa edad no tienes una familia, unos hijos, no sé. Y Jesús murió por nosotros. Jesús murió para un plan muchísimo más grande que su vida aquí en la tierra. Jesús murió para un glorioso propósito, ¿sí o no? Ok, ahí está el caso de Jesús. Esa
es la respuesta. De la misma forma, recordemos que Jesús murió para eso. Ok, ¿cómo puede esto encajar en el orden de las cosas? ¿Cómo esto puede darnos una respuesta a la paradoja que se nos presenta el día de hoy? ¿Qué respuesta nos da? Sencillo. Y ya se los dije, las cosas malas pasan porque tienen que pasar. Dios lo permite porque es necesario. ¿Ok? Ciertamente muchas veces necesitamos un golpe de realidad, ¿no? Nos está yendo perfecto. En el trabajo me ascendieron, en la escuela tengo puras calificaciones de 10. Mi vida está muy bien. Y empiezo a confiar en mi propia inteligencia. Empiezo a dejar de lado a Dios. Empiezo a ser súper sabio. Empiezo a ser egoísta. Y ahí está Dios, dándome un golpecito de realidad, permitiendo que las cosas malas me pasen para recordar a quién le tengo que agradecer. ¿Ok? Recordemos la escritura que dice, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Ahí le he estado cambiando y yo no me doy cuenta, perdón. Ok, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Dios no tiene malos planes para nosotros. Si las cosas malas pasan, es porque algo bueno va a venir. No podemos encasillarnos en que Dios me odia, en que Dios me está castigando, en que me tengo que esforzar para agradarle más a Dios. No, van a pasar cosas malas, ¿ok? Y aquí va la promesa que me encanta. Jesús, Dios no te prometió una vida perfecta. Dios no te prometió una vida sin dolor. Los cristianos no somos inmunes al cáncer, no somos inmunes al sufrimiento, ¿ok? Dios no prometió eso, Jesús no te prometió eso. Aquí está, mis ovejas escuchan mi voz, Juan 10, 27, 28. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas. Ahí está. No podemos quejarnos si morimos a los 20 años. No podemos decirle a Dios, Dios, es que me odias, me estás castigando, ¿qué quieres de mí? No, porque Dios no te prometió una vida con un carro del año cada año. No te prometió hijos, no te prometió una vida soñada, ¿ok? Dios te prometió la vida eterna siempre y cuando, ¿qué? Temas a Dios. Siempre y cuando hagas lo que a Dios le agrada. No seas demasiado justo. No te esfuerces en buscar sabiduría de más donde no la vas a encontrar. No seas malo. No peques deliberadamente burlándote de Dios todos los días con una doble vida. No tiene sentido. Mejor escucha la voz de Jesús. Mejor sigue a Jesús. Mejor haz lo que le agrada. Él te va a dar vida eterna y nunca vas a perecer. ¿Ok? Muchísimas gracias, hermanos. A Dios sea la gloria. Gracias.